Bien, buenos días. Vamos a resolver básicamente el problema que tiene que ver con la campana de cocina. El problema en sí es sobre un estudio de capacidad y es básicamente de una empresa dedicada a la fabricación de equipamiento, donde decide verificar la capacidad de su proceso de fabricación de campanas para cocina, cuya longitud debe estar básicamente entre 1200 más o menos 5 milímetros, por lo que mediante un muestreo se obtienen los datos que tenemos en pantalla, que son 120. Ahora bien, bajo este supuesto, se nos pide resolver ciertos incisos mediante los cuales hay que obtener medidas de tendencia central, dispersión, hay que obtener medidas de forma, lo que es sesgo, kurtosis, así como sus estandarizados, y estimar la normalidad del conjunto de datos. Hay que obtener medidas de posición básica, lo que son los cuatro cuartiles, así como percentil 85-50, generar un histograma y determinar visualmente el comportamiento del proceso. Hay que graficar esto, obviamente, con inclusión de límites de especificación. Hay que calcular índices de capacidad de corto y largo plazo, lo que serían los CPs, los PPs, lo que corresponde a niveles de Z, y calcular las partes por millón de defectos, así como medidas de tendencia central y de dispersión. Hay que tomar en cuenta los resultados anteriores y emitir conclusiones de la capacidad del proceso. Al menos en cuanto al inciso 5, aquí en este último apartado, ya estaría duplicado con lo que corresponde al inciso A, al inciso 1, perdón. Bien, en cuanto al primer apartado, medidas de tendencia central y de dispersión, pues solamente que son las básicas, vamos a irlas incluyendo. La finalidad del presente video, como ustedes saben y se los comenté en la sesión, es evidentemente generar paso a paso lo que corresponde a la resolución del mismo a modo de ejemplificación para que ustedes puedan resolver los demás de una forma un poco más pausada, derivado obviamente del hecho de que en la sesión correspondiente el tiempo es limitado. Bien, las medidas de tendencia central que habíamos comentado van a corresponder básicamente a lo que es la media o mu, lo que corresponde obviamente a la moda y a la mediana. Vamos a tener también lo que corresponde a las medidas de dispersión. Aquí vamos a tener, en este caso, a nuestra desviación estándar muestral, nuestra varianza y nuestro coeficiente de variación. Bien, en Excel es mucho más sencillo, obviamente, obtener una gran cantidad de datos derivado de que las fórmulas ya vienen básicamente calculadas y generadas, e incluso los asistentes, evidentemente, nos permiten facilitar mucho la obtención de una gran cantidad de resultados. Y complementos adicionales nos permiten incluso sacar algunos cálculos sin tener que utilizar, por ejemplo, MATLAB o Minitab o alguna otra versión como SPSS. Sin embargo, vamos a ir viendo cómo vamos a ir obteniendo algunos datos de diferentes maneras y en diferentes software. En este caso, la media la vamos a obtener con la función promedio. Únicamente escribimos esa función, seleccionamos el rango de datos sin encabezados. Si bien a algunos de ustedes les va a quedar claro, obviamente, esa cuestión, en algunos casos voy a ser bastante, y valga la redundancia, obvio, a efecto de evitar complicaciones con algunos que quizás no estén familiarizados. En cuanto a la moda, básicamente la función es exactamente la misma. Lo único que hay que seleccionar de nueva cuenta es el rango de datos original. La mediana funciona similar. Vamos a obtener el rango de datos y evidentemente de esta manera ya tenemos básicamente nuestras medidas de tendencia central. Siempre es conveniente obviamente dejarle al menos unas dos decimales, efecto obviamente de tener un poco más de claridad al respecto. En cuanto a las medidas de dispersión, también es sumamente sencillo. Vamos a obtener lo que corresponde a la varianza y la desviación estándar de una forma muy sencilla. En el caso de lo que es la desviación estándar, vamos a tener una gama que vamos a platicar obviamente en sesión. Sin embargo, por el momento vamos a utilizar la función desves.m. Esta está básicamente calculada para lo que es una desviación estándar muestral, tal como comentamos en sesión. Básicamente la diferencia entre lo que corresponde a la desviación estándar calculada de forma muestral o poblacional es un factor de corrección en el cual obviamente a n se le quita una unidad. Lo comentamos en la clase. Por el momento, al menos para el ejercicio, únicamente vamos a utilizar desves.m. Utilizamos de nueva cuenta el mismo rango de datos y vamos a obtener obviamente la desviación estándar correspondiente. La varianza, pues, solamente aunque hay una función, únicamente consiste en elevar, en este caso, al cuadrado
Este símbolo que ustedes ven es básicamente como un símbolo de mayor, pero hacia arriba, o un triangulito hacia arriba. Si tienen complicaciones para obtenerlo en su computadora, pueden utilizar la siguiente función. Primero voy a poner el resultado, pero si tienen alguna complicación nuevamente con obtener ese simbolito, básicamente van a utilizar la función potencia. Abren paréntesis, seleccionan obviamente el número que van, en este caso, a elevar, un separador obviamente de función, y el siguiente dato que nos pide es un parámetro potencia. En este caso obviamente estamos elevando al cuadrado. Vamos a utilizar un 2 y de nueva cuenta nos va a dar el mismo resultado. Aquí, y es lo más sencillo, obviamente utilizar el símbolo que corresponde en este caso a potenciación, que es ese triangulito que ustedes vieron hacia arriba, pero si tienen alguna complicación con su teclado o con la obtención del mismo, utilizan directamente lo que corresponde a la función potencia, únicamente tienen que seleccionar los parámetros, el valor que se va a elevar y lo que corresponde al nivel de la potencia. Ahora bien, el coeficiente de variación, como ustedes saben, básicamente corresponde a la división o el ratio de lo que es nuestra desviación estándar entre la media. En este supuesto únicamente tendríamos que dividir nuestra desviación estándar directamente entre la media, de tal forma obviamente que nos permita obtener un valor decimal que es más conveniente utilizar con formato de porcentaje. Lo cambiamos a formato de porcentaje, le agregamos un par de décimas y básicamente ya tenemos información relevante aquí. Si bien ustedes pueden observar, y tal y como comentamos en la sesión, realmente las medidas de tendencia central nos permiten establecer lo que es el punto sobre el cual se acumulan o se concentran al centro los datos dentro de un conjunto de los mismos. En este caso, cuando hablábamos básicamente de que las medidas de tendencia central eran muy similares entre sí, básicamente significaba que no había un sesgo cargado hacia la derecha o hacia la izquierda, que es básicamente lo que podemos visualizar, dado que la media básicamente, incluso si lo redondeáramos a enteros, nos estaría dando básicamente la misma cifra que la moda y la mediana. Aquí aparentemente, dado la lectura que tomamos en cuenta, únicamente estaríamos viendo que no hay medidas que nos produzcan un sesgo, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Sin embargo, como habíamos comentado, hay algunos supuestos en los cuales si tenemos básicamente valores extremos hacia la izquierda o hacia la derecha, esto va a hacer evidentemente que también se visualice aparentemente una falta de sesgo, aun cuando exista. Y esa visión obviamente está escondida básicamente sobre lo que corresponde a las cifras y nos darían una falsa información sobre lo que queremos obtener. Es por ello necesario, evidentemente, tener también a la vez lo que corresponde a las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central básicamente nos permiten establecer básicamente cuál es la información que tenemos en cuanto a la variabilidad o la amplitud del conjunto de datos. En este caso, podemos observar en nuestra desviación estándar, recuerden que esta siempre va a estar en la misma unidad de medida que el conjunto de datos, nos habla obviamente de que sí hay algo de variabilidad o amplitud, al menos de 47.40. Ahora, el coeficiente de variación que habíamos comentado en la sesión, si bien nos sirve para poder básicamente comparar dos conjuntos de datos con una magnitud de medición diferente entre los mismos, en este caso nada más lo sacamos para practicar. No nos es muy útil dado que su función principal evidentemente es comparar dos conjuntos de datos. En este caso, como ustedes pueden ver, evidentemente la información que tenemos, tomando en cuenta obviamente que nuestro valor objetivo va a ser de 1200 y lo que corresponde obviamente a sus límites de especificación inferior y superior, corresponden básicamente a más o menos 5 milímetros. El inferior, menos 5, y el superior va a ser básicamente más 5. En este supuesto, si ustedes pueden dar cuenta, evidentemente la información se va a encontrar, en este caso los productos, dentro de especificación, siempre y cuando se encuentren dentro del intervalo de 1195 a 1205. Si ustedes pueden visualizar la información que tienen básicamente en pantalla, pueden verificar que hay una gran cantidad de datos que se encuentran fuera de estos límites de especificación. Si leyéramos exclusivamente nuestras medidas de tendencia central, la información sería muy limitada. También, obviamente, si tenemos obviamente lo que corresponde en este caso a la desviación estándar, podríamos darnos una idea, dado que la tolerancia que corresponde básicamente a la diferencia que existe o al rango de amplitud de las especificaciones, evidentemente sería de 10. Si tomamos en cuenta esto, obviamente,
dado que la tolerancia es de 10 y nuestra dispersión a una sigma o a una desviación estándar, un poquito más adelante comentamos eso, básicamente va a ser de 47. En este caso, a una sola desviación estándar, básicamente estamos hablando de lo que corresponde a casi 5 veces más de lo permitido por la tolerancia. Ahora, hay que recordar, derivado de lo que corresponde a la regla empírica, que una desviación estándar más menos una desviación estándar básicamente corresponde al 68.27% del conjunto de datos en una distribución normal. Ahora, esta amplitud nada más es una desviación estándar. Si tuviéramos que incluir más menos una desviación estándar, estaríamos hablando de menos 47.40 hasta más 47.40. Estaríamos hablando básicamente de que tenemos cifras muy distantes. Lo podemos observar claramente en pantalla. Incluso si ustedes seleccionaran sus datos, pusieran un formato condicional con una escala de color en la cual, por ejemplo, vamos a aplicar un formato a todos aquellos valores que se encuentren, por ejemplo, mayor a nuestra límite de especificación superior. Y les vamos a colocar aquí un formato que va a ser básicamente, vamos a colocarlo quizás en rojo y, bueno, mejor blanco la letra y lo que corresponde al relleno en rojo, para poder visualizar, evidentemente, todas aquellas cifras que tenemos de nuestros productos arriba del límite de especificación superior, y evidentemente esas se tienen que reprocesar, se tienen que modificar o incluso mandarse como scrap. Ahora, aquí tendríamos también que incluir todas aquellas que estén por debajo de lo que corresponde a nuestro límite de especificación inferior, es decir, menor que lo que es dicho límite. En este caso podemos utilizar un formato igual, nada más para efectos de diferenciar. Vamos a colocarle un amarillo, lo que corresponde a nuestro relleno, y listo. Entonces, básicamente todas las cifras que ustedes ven en amarillo o en rojo, fondo como tal, son todos aquellos productos que se encuentran fuera de especificación. Es decir, únicamente los productos que se encuentran remarcados sin marcar, es decir, en blanco, son aquellos que están dentro de especificación. Evidentemente, el proceso tiene una falla muy grave y es básicamente es el propósito de lo que corresponde a poder darle una lectura directamente a las medidas de tendencia central y de dispersión, que aunque muy limitadas nos dan información preliminar de lo que estamos buscando. Ahora, evidentemente, necesitamos ir identificando básicamente por qué nos está dando que el mayor conjunto de datos se encuentra básicamente sin sesgo cuando en realidad existe sesgo. Las medidas de tendencia central dan información muy limitada y necesitamos obviamente de las de dispersión para poder identificar si existe variabilidad y si dicha variabilidad es bastante amplia o no. Bien, básicamente esto sería lo que corresponde a nuestro inciso 1. Evidentemente en su ejercicio ustedes tienen que incluir parte de las conclusiones que hemos comentado, es decir, y son limitadas, básicamente son preliminares, en el sentido obviamente de que ustedes tienen que incluir aquí sus notas con los comentarios que hemos estado realizando tanto en la sesión como durante este video. Bien, ahora, las medidas de forma, lo que es sesgo y kurtosis, así como sus estandarizados y estimar la normalidad del conjunto de datos, básicamente vienen de las fórmulas que habíamos comentado en la sesión. En el caso de lo que corresponde, en este caso, y tengo por este lado las fórmulas que ustedes estuvieron viendo en la sesión, básicamente de manera aritmética podríamos observar lo que corresponde a la conformación de las fórmulas, en donde tenemos el sesgo y la kurtosis, y evidentemente sus estandarizados básicamente corresponden a dividir el dato original sesgo-kurtosis entre lo que corresponde básicamente a una raíz. En el caso del sesgo, básicamente sería 6 entre n, y en el caso de lo que es la kurtosis, sería básicamente la raíz de 24 sobre n. Ahora bien, en lo que corresponde en este caso para este segundo inciso, en Excel es mucho más sencillo que lo que vimos en la sesión. Realmente vamos a obtener aquí el sesgo, la fórmula de la kurtosis. Aquí voy a colocar la simple y aquí la estandarizada. En Excel es muy sencillo, vamos a colocar básicamente la función del sesgo, que el sesgo normalmente es mejor llamarlo como coeficiente de asimetría, porque evidentemente, como comentamos en sesión, puede haber una diferencia con algunos otros conceptos que pudiéramos tener. Entonces, básicamente es lo mismo que el coeficiente de asimetría,
Y de hecho, para este ejercicio, y al menos los siguientes, lo vamos a denominar de tal manera. Entonces, el coeficiente de simetría, el que habíamos comentado que básicamente es lo mismo que está solicitando el ejercicio, lo vamos a obtener mediante lo que corresponde a la función que de hecho se llama de la misma manera. Coeficiente de simetría, únicamente seleccionamos el mismo rango de datos y de esa manera nos permite obtener lo que corresponde al valor directo, mucho más sencillo que el dato formulado para nuestro coeficiente de simetría. Recuerden que este básicamente nos dice si evidentemente hay un sesgo cargado hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo obviamente el signo, si es positivo o negativo. Si es negativo, significa obviamente que está existiendo un sesgo hacia la izquierda, si es positivo hacia la derecha, y habíamos comentado evidentemente que mediante los estandarizados nos permite identificar siempre y cuando esté fuera del rango de más o menos 2, si dichos niveles pueden considerarse como evidencia de anormalidad o de normalidad. En el caso de la kurtosis, la fórmula también es básicamente denominada de la misma manera en Excel. Kurtosis, seleccionamos el rango de datos y básicamente nos permite obtener la cifra correspondiente. Ahora recuerden que los estandarizados básicamente corresponden a dividir, en el caso del coeficiente de simetría, el valor que se obtiene de forma simple entre la raíz cuadrática de lo que corresponde a 6 entre n. N básicamente es el valor del tamaño muestral de nuestro conjunto de datos. Si aquí no supiéramos que la cifra es, por ejemplo, de 120, podemos utilizar la función contar directamente. Esta función únicamente sirve para valores numéricos y seleccionamos el rango del conjunto de datos sin encabezados nuevamente. De esa manera nos va a permitir obtener, obviamente, lo que corresponde a la cantidad total de n. En este caso ya nos devolvería el valor. Si quieren hacerlo de forma separada, evidentemente podríamos obtener, por ejemplo, por aquí lo que corresponde al valor de n y aquí podríamos utilizar directamente la función contar si es que no tuviéramos el valor ya previamente determinado y evidentemente nos dice lo mismo. Entonces, no hay mayor tema. En el caso de la kurtosis, vamos a utilizar de nueva cuenta la fórmula que básicamente la única diferencia es el denominador. Utilizamos básicamente la kurtosis dividida entre lo que es la raíz cuadrática de 24 entre n. Aquí como ya tenemos n, lo pueden hacer igual que el anterior, es decir, dividir directamente ese 24 entre la función contar, seleccionamos el rango de datos y sin ningún problema. O directamente, básicamente, sobre el valor que ya calculamos de n, cerramos nuestro paréntesis para la raíz en el denominador y básicamente vamos a obtener la cifra. Si se dan cuenta, y tal como comentamos en sesión, los estandarizados nos permiten obtener básicamente una evidencia de normalidad y anormalidad, aunque hay obviamente pruebas mucho más precisas para poder verificar la normalidad de los datos, la realidad es que estas también nos permiten obtener valores y conclusiones pues muy acertadas. Ahora bien, en este caso recuerden que el coeficiente de simetría y la kurtosis en sus estandarizados no debe rebasar el valor de más menos 2. Cuando se excede en cualquiera de los dos de más menos 2 significa que hay evidencia de anormalidad. Y si bien los datos deberían de comportarse de una manera normal, como es este el supuesto, cuando muestra normalidad puede deberse evidentemente al hecho que estamos visualizando que evidentemente hay bastantes valores que se encuentran en extremos bastante opuestos entre sí, que permiten generar un sesgo bastante grande. En el caso de lo que corresponde al coeficiente de simetría, recuerden que básicamente nos permite identificar si hay un sesgo a la izquierda o a la derecha, y en el caso de la kurtosis, nos permite identificar básicamente el nivel de achatado o si es muy puntiaguda, término muy coloquial, la curva. Recuerden que básicamente tal como lo comentamos en sesión, las curvas pueden ser, dependiendo evidentemente de la forma de la misma, de manera platicúrtica, mesocúrtica, leptocúrtica. En este caso, evidentemente, este nivel estandarizado para lo que corresponde al coeficiente de simetría, si bien está dentro de la normalidad, en la kurtosis excede obviamente el valor positivo del mismo, por lo cual tenemos evidencia de anormalidad y este es derivado obviamente de lo que corresponde al mal procesamiento de nuestros productos. En este caso, obviamente, hay que escribir como parte de las conclusiones preliminares lo que corresponde a la información que les está devolviendo estas fórmulas como tal, estas medidas de forma. Bien,
Vamos a continuar con lo que corresponde a las medidas de posición básicas. Aquí no me voy a detener mucho, la realidad es que es muy sencillo. Habíamos comentado ya básicamente cuáles son los cuartiles, en este caso el 25, 50, 75%, que son básicamente los límites que establecen las diferencias al 25% de lo que corresponde a los 4/4 de un conjunto de datos. Y en Excel es mucho más sencillo, obviamente, calcular. Tenemos los cuartiles. En el caso, pues vamos a poner el cuartil 1, 2, 3 y 4. Y para los percentiles, vamos a obtener el 85 y el 50%. En estos casos, obviamente, hay una función muy sencilla en Excel. Vamos a utilizar dentro de lo que corresponde a la matriz del conjunto de datos. Si vamos a referenciar los cuartiles para hacerlo un poco más ligero, vamos a utilizar F4, la tecla F4 en su pantalla, perdón, en su computadora, para que les básicamente haga una referencia absoluta a su fórmula. Si, perdón, antes me faltaba un parámetro. Aquí vamos a utilizar como parámetro el cuartil que estamos seleccionando o referenciando en el encabezado correspondiente y cerramos. Repito, básicamente utilizamos la función cuartil, referenciamos la matriz o el conjunto de datos, separador de parámetros y seleccionamos el cuartil. Esta vez lo hice sin la referencia absoluta cargada, a efecto de que si ustedes no la tienen, o si no, deberían de tener la función directamente, bueno, la tecla directamente, pueden colocar directamente en cada letra y en cada valor numérico, lo que corresponde obviamente al símbolo de peso. Este simbolito obviamente nos va a permitir generar la referencia absoluta, al menos para la matriz. Eso se lo pueden saltar si le dan F4, cuando obviamente ustedes obtienen los valores correspondientes directamente por la función de la tecla. Cuando jalamos la fórmula, obviamente nos va a permitir tener la referencia absoluta al mismo conjunto de datos y básicamente lo que cambia es el cuartil correspondiente. Y una vez, dado que no referenciamos de forma absoluta, sino relativa la celda del cuartil, evidentemente se va a generar básicamente la referencia hacia el nuevo valor. Y nos va a permitir obtener los cuartiles de los niveles que corresponden al primero, segundo, tercero y cuarto. Recuerden básicamente que los límites de los mismos serían 25, 50, 75 y 100%. ¿Sí? Entonces, básicamente esta sería la forma más sencilla. En cuanto a los percentiles, básicamente estaríamos hablando que también en Excel la fórmula básicamente nos permite obtener el percentil de forma muy sencilla, el mismo rango de datos, F4, nuestra separador y seleccionamos el percentil. Ahorita creo que lo tengo que establecer básicamente en punto 85, derivado obviamente de que estamos hablando de que el percentil corresponde a un valor decimal. El 85 es un 85%, aquí básicamente lo tenemos que establecer en valores decimales para que puedan obtener el valor correspondiente. Como el 50% también es decimal, hacemos la misma modificación, jalamos la fórmula y evidentemente nos va a permitir dar y obtener el valor al 50%. Como tal, obviamente, el percentil 50 y lo que corresponde al cuartil segundo, pues básicamente van a tener el mismo valor, dado que el resultado es el mismo. Bien, en este caso, tal como comentamos en la sesión, las notas o sus conclusiones, pues necesito que las escriban aquí. ¿Qué significa? Y lo comentamos en la sesión correspondiente, estos valores a los niveles de la distribución en la campana que se forma básicamente por los datos que tenemos. Bien, en el siguiente inciso, si se dan cuenta es sencillo, vamos a generar un histograma y hay que determinar visualmente el comportamiento del proceso. ¿Correcto? Entonces, para generar el histograma, primero tenemos que determinar el número de clases. Entonces, vamos a obtener el número de clases, vamos a obtener también la amplitud de cada clase, esto ya lo comentamos en la sesión correspondiente. La fórmula más sencilla, obviamente, para obtener el número de clases consiste en obtener la raíz cuadrática de n. Aquí le escribí, creo que 2 veces el símbolo de igual, raíz cuadrática de n. N ya la tenemos, el tema, y nos dice básicamente que deberíamos de tener al menos
10.95 clases. Ahora bien, siempre debemos obtener un valor entero. Es conveniente utilizar un valor redondeado. Vamos a utilizar la función redondear punto más. Escribimos esa función, encerrando obviamente la función de la raíz, y le vamos a decir básicamente que 0 decimales para obtener obviamente las clases a nivel entero hacia arriba de lo que corresponde a nuestro histograma. Ahora bien, en cuanto a la amplitud, para ella necesitamos básicamente el rango de nuestros datos. Y fíjense que ahorita, viendo este tema, en las medidas de dispersión, su servidor omitió incluir la función del rango. Bien, el rango, como ustedes recuerdan, básicamente son la diferencia de los valores extremos del conjunto de datos, es decir, el máximo menos el mínimo del conjunto de datos. Entonces, colóquenlo por favor, se me estaba pasando, para el rango. Entonces, recuerden, máximo, seleccionan el conjunto de datos, menos el mínimo, seleccionan el conjunto de datos, y básicamente van a obtener una cifra correspondiente. Voy aquí está. Como tiene formato de porcentaje estas celdas, me está devolviendo esto. Aquí el rango es de 297. Bien. Obviamente, R es igual a rango, ¿correcto? En lo subsecuente lo voy a utilizar como tal. Bien, como ya tenemos el rango, aunque ya lo tenemos en la parte superior, únicamente voy a hacer la referencia, y evidentemente la amplitud de cada clase va a corresponder a dividir este rango, que es básicamente la amplitud completa, entre lo que corresponde al número de clases, de tal manera que cada clase me va a permitir, me tiene que dar básicamente 27, debe medir 27. Ya que sé que yo tengo que tener 11 clases, puedo generar mi tabla de frecuencias, mi clase, mi intervalo. Aquí vamos a omitir el intervalo inferior, únicamente vamos a dejar el superior. Y vamos a establecer la frecuencia. En el caso de la clase, obviamente, hacer de 1 a 11. Recuerden que hemos comentado que ustedes pueden generar un listado numérico cuando al momento de tener básicamente mm, el cursor de lo que corresponde a su mouse, en esta esquinita, seleccionan con clic izquierdo, arrastran hacia abajo, luego lo devuelven sin soltar obviamente, lo sueltan ya básicamente y les aparece esta ventana o cuadro de diálogo. Aquí básicamente seleccionan series, seleccionan que va a ser en columna, el incremento va a ser de 1 hasta 11, aunque aquí evidentemente no es necesario, porque son muy pocas cifras. La realidad es que es muy útil cuando ustedes van a generar un listado de 10,000, 1,000,000, incluso, o sea, para evitar tener que generar, por ejemplo, las clases de 1, 2 y luego arrastrar hasta que se genere obviamente el listado. Aquí podría haberse hecho de esa manera, o incluso haberlo escrito 1, 2, 3, ¿no? O incluso una fórmula en la cual le sumen una unidad y evidentemente obtengan mediante el arrastrado de su mouse lo que corresponde a ese listado. Aquí es muy sencillo porque son 11, pero cuando obviamente tengan cifras que hablamos de miles o cientos de miles, es mucho más sencillo utilizar el primer método que les comenté. Ahora, en cuanto al intervalo, para el intervalo inicial, lo que vamos a utilizar de forma implícita es básicamente determinar el valor máximo de lo que corresponde a nuestro intervalo, por lo cual evidentemente necesitamos incluir el mínimo de nuestro conjunto de datos, que sería el límite inferior básicamente de este primer intervalo, y le vamos a sumar la amplitud, dado que al sumarle la amplitud estaríamos básicamente ahora estableciendo el valor superior de este intervalo. ¿Sí? Para este primer caso sería lo único que tendríamos que hacer diferente, es decir, el mínimo de nuestro conjunto de datos más el valor de la amplitud, y nos va a devolver obviamente el valor superior de este primer intervalo. Para lo subsecuente únicamente bastaría tomar en cuenta el valor superior anterior, que se convierte en el inferior actual, y sumarle la amplitud.
En el caso de la amplitud, con F4 le ponemos una referencia absoluta para que al momento de replicar la fórmula hacia abajo, siempre nos devuelva el mismo valor, ¿correcto? Entonces, a partir de aquí ya podemos, obviamente, correr la fórmula y nos va a devolver, obviamente, lo que corresponde al valor superior de cada uno de los intervalos de cada una de las clases, ¿correcto? Ahora, en cuanto a la frecuencia, la forma más sencilla de obtenerla básicamente es mediante una fórmula matricial. Aquí es muy importante que tomen en cuenta cada paso que les comento. Ahora, en este caso, primero hay que seleccionar completamente la matriz. Si se dan cuenta, seleccioné todas las celdas que van a tener el resultado que yo quiero obtener. Una vez hecho eso, sin dejar de seleccionar, escribo igual a, digito la fórmula, que en este caso va a ser frecuencia, no se ha dejado de seleccionar el conjunto de datos de los resultados, y tiene dos parámetros, básicamente los datos o el conjunto de datos, y los grupos, que básicamente son nuestros intervalos. Sin dejar de seleccionar esto, de hecho yo no estoy básicamente clicando en ninguno de los botones del mouse, me desplazo, selecciono el conjunto de datos que corresponde obviamente a los valores originales, y ahora con un separador de parámetros, que en este caso es coma, algunos de ustedes lo pueden tener como punto y coma, dependiendo de la configuración de su teclado. Y únicamente lo que hacemos ahora es básicamente a seleccionar lo que corresponde a nuestra última matriz, que es el de los intervalos. Tenemos, si se dan cuenta, tres matrices seleccionadas. Las celdas en donde van a darse los resultados, las celdas que tienen los valores originales de nuestro conjunto de datos y las celdas que tienen básicamente los valores de nuestros intervalos. Aquí vamos básicamente a tener que teclear lo que es Alt Shift Enter para que nos devuelva básicamente lo que corresponde a a nuestras frecuencias. Perdón, Control Shift Enter, ¿correcto? Entonces, cuando teclean al mismo tiempo Control Shift Enter, básicamente les va a devolver ya de forma calculada la frecuencia para cada intervalo correspondiente. Evidentemente, tenemos que verificar que la suma de estas frecuencias nos dé exactamente el mismo valor de lo que corresponde a nuestro tamaño muestral. Si hubiera una diferencia, 119, 118, 121, hay algo incorrecto, ¿correcto? Bien, ahora con estos valores resulta muy sencillo establecer básicamente lo que corresponde a nuestro histograma. Podríamos insertar básicamente un histograma en el cual nos permita obtener la información correspondiente. ¿Correcto? Entonces aquí voy a seleccionar primero nuestras frecuencias. Voy a seleccionar las barras de estas. Y aquí, si se dan cuenta, ya está generado el histograma. Ahora, el histograma, a diferencia de la gráfica de barras, no debe de tener separación entre las mismas, por lo cual aquí vamos a hacer quizás algunos movimientos, a efecto obviamente de que se genere básicamente la característica esencial de lo que es un histograma. En este supuesto también nos hace falta que nuestro eje tenga los valores de los intervalos, para lo cual vamos a seleccionar vamos en este caso a seleccionar los datos. Vuelvo a repetir, vamos a hacer un clic, si no quedó claro, un clic sobre nuestra gráfica, nos vamos a seleccionar datos y en seleccionar datos aparece este asistente en donde en la ventana del lado derecho le pueden dar en editar y aquí nos pide el rango del rótulo del eje. Aquí básicamente tenemos que seleccionar los intervalos sin el encabezado y si se dan cuenta se va a colocar los valores de los intervalos directamente. ¿Correcto? Le damos a aceptar, aceptar y ya se visualiza de esta manera. Ahora, para evitar que se vean estas divisiones, seleccionamos nuestras barras, le damos formato a nuestra serie de datos y nos va a aparecer esta ventana de asistente en donde tenemos superposición y el ancho del rango. ¿Correcto? Aquí debe estar básicamente en 0 y aquí vamos a colocarlo en 0. Y ya va a aparecer básicamente visualizado ahora sí, sin divisiones entre las barras correspondientes del histograma, ¿correcto? Bien, bajo este supuesto nos haría falta nada más incluir los límites correspondientes. Vamos a incluir nuestros límites, que en este caso hablamos al menos dos de especificación.
que corresponden obviamente a 1195 y 1205, los valores de las clases que tengan el dato más cercano para estos límites de especificación son los que vamos a escoger. Para 1195, la clase más cercana, por exceso por defecto, sería la clase 5. Como aquí vamos a visualmente nada más incluir unas barras que nos permitan establecer lo que corresponde obviamente de manera gráfica a esos límites de especificación, necesitamos incluir barritas que tengan básicamente una escala un poco arriba de lo que corresponde a los valores de la cifra más alta de las frecuencias. Es decir, si nuestras frecuencias en cuanto a su valor numérico verificamos cuál es la máxima, podríamos ver que básicamente es de 28. Le sumamos una unidad nada más por conveniencia y el valor de los límites que tendríamos que incluir aquí sería entonces de 29. Recuerden, el valor más máximo de las frecuencias más 1, es decir, 28 más 1 será igual a 29. Ya vimos que obviamente, y lo voy a colocar acá, 29 es ese valor máximo, entonces que igual podría ser básicamente el máximo de estos valores más la unidad, como ustedes prefieran, ahí no hay mayor tema. Ahora, la clase 5 es a la que le corresponde ese valor, ¿correcto? Podríamos hacer una fórmula más elaborada para hacerlo automático, pero por el momento lo vamos a dejar así. Aquí vamos a colocar unas observaciones. Este 29 corresponde al límite de especificación inferior, ¿correcto? Ahora, el 1205, la realidad es que aquí en las escalas que tenemos para las clases, el valor más cercano también para el límite de especificación superior corresponde a la clase 5. Entonces, aquí desgraciadamente no vamos a tener visualización de esto, también le va a corresponder el límite de especificación superior, ¿correcto? Ahora, nuestros límites reales, que los voy a incluir aquí, el límite real inferior y el límite real superior, básicamente corresponden a más o menos 3 sigmas y la distancia obviamente con respecto a la media. En este caso, nuestro límite real inferior sería igual a nuestro mu menos 3 veces lo que corresponde a la desviación estándar, ¿correcto? Entonces, básicamente sería nuestra mu menos 3 veces la desviación estándar. Lo voy a dejar en cifras enteras por el momento. Evidentemente, esta misma fórmula la podemos copiar para nuestro límite real superior y correspondería básicamente a la misma fórmula, pero con la diferencia de que en lugar de menos sería más. Y nos estaría devolviendo, obviamente, el valor del límite real superior. De tal manera que ya tendríamos 1058 y 1343. Las clases a las que pudieran entrar de una forma más precisa, dada la escala que se maneja, para 1058 sería obviamente la clase 1, pondríamos el valor correspondiente, y este sería el límite real inferior, y lo que corresponde al límite real superior de 1343, el valor más cercano sería 43, son 13, 14, y serían 7 y 6, 13. Sería más, y si no hice mal cuenta, real superior. Aquí sería básicamente el dato correspondiente. Ahora, tendríamos solamente que incluir los valores de los límites en nuestra tabla en nuestra gráfica de frecuencias, y aquí con un clic derecho, seleccionar datos. Básicamente vamos a agregar ahora en la ventana izquierda, repito, en la ventana izquierda vamos a agregar una nueva serie, le vamos a poner que se llame límites. Los valores de la serie, primero recuerden eliminar todos esos valores y seleccionamos, independientemente de que no tengamos valores en el resto de las celdas, o incluso si este valor 29 estuviera hasta acá arriba, tendríamos que seleccionar todas las celdas que corresponden al mismo nivel de las clases y le vamos a dar a aceptar. En editar no sería muy necesario por el momento, tendría básicamente que seleccionarse el intervalo, lo podemos dejar así. Si se dan cuenta, como incluimos básicamente una segunda serie, se modificó nuestra gráfica, es sencillo resolverlo, nada más seleccionamos nuestras nuevas barras que son en tono naranja para los límites, nos vamos en este caso a diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico, y aquí lo que vamos a hacer, si se dan cuenta, es que estos límites tengan básicamente un eje secundario. Le damos a aceptar y se vería ahora de esta manera. La diferencia
básicamente se deriva de la escala. Una está a nivel 30 para el primario y una está a 35 para el eje secundario. Hay que homologar, damos doble clic sobre el eje secundario, nos vamos básicamente a las opciones de formato a eje. En las opciones del eje están los mínimos y los máximos. Hay que cambiar el máximo homologando a 30. Si se modifica el inferior, también tenemos que cambiarlo, en este caso a 0, para que básicamente quede ahora sí a la misma escala lo que corresponde al eje primario y el secundario. Ahora bien, hay que modificar, obviamente, para que se vean un poco más delgadas, más estrechas estas barras de los límites. Y aquí vamos a cambiar el ancho del rango. Ahora va a ser a 500, que es el valor máximo que puede tomar en cuenta. Y básicamente ya tenemos nuestro histograma. Vamos a colorear quizás nada más este eje. Vamos a colocar en rojo. Le voy a volver a dar un clic para que nada más seleccione esa barra y no las demás. Y lo cambio de esta manera. Ahora, esta barra, aunque nada más es una, recuerden que representa la clase en la cual están básicamente incluidas nuestro límite de especificación inferior y superior. Aquí tenemos, por la escala no va a haber una visualización muy precisa, tendríamos que aumentarla, lo comentamos en la sesión, para que pudiera verse, pero si hiciéramos un zoom a este nivel, aquí podríamos ver que la tolerancia es de 10 y que tendríamos 1205 y 1195, y evidentemente las cifras que se incluyeran dentro de esta barra roja serían aquellos productos que están dentro de la especificación. Lo que esté fuera, evidentemente está fuera de especificación. Y tenemos básicamente todo eso de este lado derecho, de este lado izquierdo. Estas barras naranjas representan nuestros límites reales. Los límites reales, recuerden que básicamente representan el 99.73% de los datos de la producción. Es básicamente lo que corresponde a un nivel 3 sigma. Y bien, aquí básicamente estaremos habiendo generado nuestro histograma. Por el momento lo voy a dejar nada más a los límites reales. Lo voy a incluir nivel 6 sigma y con eso también es suficiente para ustedes. Bien, hasta este apartado voy a dejar lo que corresponde obviamente para que ustedes puedan generar y replicar para los problemas que les comenté en la sesión de tarea, y evidentemente estos otros los vamos a tomar en cuenta en un siguiente video, nada más para finalizar. ¿Correcto? Bien, les deseo un excelente día, cuídense mucho, saludos cordiales.